Tengo para vosotros un mensaje que debo predicar con el corazón abierto. Y quiero hablarte del sufrimiento y la esperanza de saber que aunque las cosas vayan muy mal, Dios jamás te abandonará. Que aunque parece que todo está horrible en mi vida, no es necesariamente porque hice algo mal. Acuérdate del pueblo de Israel cuando tuvieron que salir de Egipto y el ángel del Señor había indicado que debían pintar los dinteles de la puerta de la casa de los primogénitos con sangre, y al salir en perfecta libertad, el pueblo enseguida entró a atravesar el desierto con sus circunstancias, con sus pruebas, con sus situaciones desfavorables, con sus luchas, para por fin llegar a la tierra prometida. De la misma forma, una vez que nosotros salimos de nuestro Egipto, de nuestro pecado, y entramos a la presencia del Señor siendo nuevas criaturas, atravesaremos este desierto de la vida para poder llegar a la tierra prometida. Y quiero hablarte de esos momentos cuando el dolor toca tu alma y cómo podemos reaccionar ante esto. Cuando la vemos desde la esperanza en fe, entendemos que Jesús no ha dejado de amarnos. Y quiero invitarte a leer conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 1 al 7, donde dice la Escritura: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Que el Señor bendiga su palabra. Seguramente has escuchado muchas veces mensajes sobre esta historia. Ese sorprendente y extraño comportamiento de Jesús al quedarse 2 días más, cuando tan solo estaba a 1 día de distancia de sus amigos. Me gustaría que te pusieses en la piel de los protagonistas de esta historia para poder entender mejor cómo fue este choque. Todos en nuestra vida, tarde o temprano, enfrentamos situaciones complicadas. La diferencia está en cómo enfrentamos esas crisis, o desde la angustia, la impaciencia, temor, o si la vemos a través de Cristo, de su poder, de su amor y fidelidad hacia nosotros. Lázaro, Marta y María eran amigos íntimos de Jesús. Compartían tiempo juntos, solían comer juntos y descansar juntos, sentarse en la misma mesa y se recostaban. Esto en la cultura judía era una señal de intimidad. De hecho, cuando Marta y María envían a sus sirvientes a buscar a Jesús para darle la noticia de la enfermedad de su hermano Lázaro, le dicen así: Jesús, aquel a quien amas, está enfermo. Y no necesitaron decir su nombre. Nadie está exento de pasar por enfermedad, aflicción, y no necesariamente esto tiene que significar que si estoy enfermo no tengo fe, o hice algo mal, o que Dios ha dejado de amarme. Es simplemente la vida. Jeremías 31:3 nos dice: El Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Marta y María pensaron de una manera muy lógica, igual que tú y yo pensaríamos si nuestro hermano estuviese enfermo. Ellas pensaron: si Jesús hizo milagros para otras personas, para extraños, para extranjeros e incluso enemigos como los romanos, ¿cómo no hará un milagro para un amigo íntimo, estando tan solo a 1 día de camino? Pues no lo hizo. Al menos no lo hizo como ellas esperaban. ¿Has estado alguna vez en una situación donde parece que Jesús está respondiendo a otros, a los que no conoces, sanando a otros, menos para ti?
gente de dudosa moralidad, gente infiel que ni siquiera tiene compromiso con el Evangelio. Y tú, que eres un amigo íntimo del Señor, tú que le has invitado a tu casa, que te has echado a sus pies, que has escuchado sus enseñanzas y las has aprendido, tú que has quebrado tu corazón delante de Él, tú que le has perfumado con tu mejor ejemplo, ¿no recibes la contestación a tu petición? Otros reciben bendición económica, bendición de hijos, y tú, que eres amigo de Jesús, recibes solo silencio y aparente indiferencia. Era realmente duro. Podían resignarse, pero Dios tiene un propósito en la crisis que estás experimentando. ¿Has pensado cómo se sentirían estas hermanas, las hermanas de Lázaro, durante esos días de no tener respuesta de parte de Jesús, de haberse quedado y haber enviado a los siervos solos para dar esta triste noticia de que Jesús decidió no venir? Es fácil leer las Escrituras si no te pones en la piel de los protagonistas. Imagínate estos 7 días de silencio, esperando que Jesús vaya, y no fue. Nosotros que lo queremos todo tan rápido. Y Dios quiere que aprendamos a esperar el tiempo de Dios, que es el mejor. Dios precisa de su tiempo para esos cambios que Él pretende hacer profundamente en la estructura de nuestro corazón, para acabar un trabajo que Él comenzó en la cruz y que quede eternamente. Leemos una historia a veces que se refleja en 1, 2 o 3 capítulos y tú tardas varios minutos en leerla, pero quizás en el contexto han pasado más de 5 o 10 años. 10 años de espera, 10 años de incertidumbre, 10 años de tribulación, 10 años de aparente indiferencia de Dios. Pero si venía cada viernes y ahora que le hemos necesitado va y no viene, ¿qué hemos hecho mal? Jesús ofendió profundamente a sus amigos, porque en una cultura como la judía, basada en el honor y en las tradiciones, que tú dijeses que eras amigo íntimo de alguien y no asistieras a su funeral, era un insulto directo contra la familia, y todo esto por no escuchar a los vecinos y sus murmuraciones. Jesús no solo no respondió a la petición de ayuda, sino que no asistió a su funeral, llevándolos a un estado de total desesperanza. El misticismo romano mezclada con la religión judía decía que cuando alguien moría, su espíritu rondaba el cuerpo durante 3 días y si al cuarto no había ninguna posibilidad de retorno, su espíritu se marchaba. Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Para ellos no había esperanza. ¿Qué significa el silencio de Jesús? Quizás eso que tú y yo llamamos abandono no es más que un proceso. Muchas veces Jesús no va a cambiar tu situación, por lo que realmente quiere es cambiarte a ti. Tú quieres que Jesús haga algo para ti, pero lo que Él quiere es hacerlo en ti. Y eso no sería algo temporal, sería eterno. Y el Señor necesita su tiempo como buen alfarero para modelar la masa que es nuestra vida desordenada y darle sentido, ir quitando esas briznas que estropean el acabado de la figura de Cristo en nosotros. Dios quiere forjar su carácter en ti. Cuando nos hieren, buscamos que Dios nos sane rápidamente, pero Él no lo hace. ¿Y por qué? Porque Él sabe que el camino más directo hacia el corazón es a través de una herida. Jesús sabe que es en el sufrimiento cuando somos más sensibles para encajar y aprender una lección. Para que Dios sobre en tu corazón, a veces tiene que desilusionarte. A veces te pasas meses orando por un asunto y no obtienes respuesta y te llegas a desilusionar, pero a veces es bueno, porque desilusionarte es liberarte de una falsa ilusión, liberarte de la ilusión de creer que porque eres amado de Dios,
Él va a evitar todo sufrimiento en tu vida. Somos infinitamente amados por Dios, pero debes saber que Jesús no murió en una cruz para arreglar los problemas de tu vida. Jesús murió en una cruz para arreglar un problema eterno con el pecado que viene desde el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer decidieron darle la espalda a Dios y gestionar sus días. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel sea sanado de todo mal. ¿Dice eso? No. Todo aquel que en Él crea tenga su cuenta bancaria saneada. ¿Dice eso? No, sino que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús murió en una cruz para darte una esperanza que va más allá de esta vida. Si lees las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, verás un patrón que se repite constantemente. Dios dejó sufrir a aquellos que amaba y usó ese sufrimiento como una herramienta para moldear algo eterno en sus vidas. No quiero decir con esto que Dios nos envíe cosas malas o nos envíe enfermedades, pero sí que es capaz de tomar esas situaciones de dolor para que, como con un cincel, forme algo eterno en nuestras vidas. Si marcases tu Biblia con un marcador rojo cada parte que tuvieras que leer donde las situaciones de las personas han sido que Dios ha dejado sufrir a estos a quienes amaba, tendrías toda tu Biblia en rojo, porque no hay ni un solo personaje en las Escrituras que haya pasado aflicción y Dios no les haya amado. Dime un solo personaje bíblico que no experimentase el sufrimiento, de promesas que se alargaban, de supuesto abandono, de humillaciones, de tribulaciones, de desiertos. Ese sufrimiento fue tratado por Dios para fortalecer su fe y crear algo eterno en ellos. José esperó 16 años desde que Dios le diera en sueño de que llegaría a convertirse en una persona con mucho poder, pero antes de eso fue vendido como esclavo, trabajó como sirviente, estuvo preso hasta que definitivamente llegó a convertirse en el segundo en autoridad en todo Egipto después de Faraón. Abraham estuvo 25 años para ver cumplir la promesa de que se convertiría en el padre de muchas naciones a través de su hijo Isaac. David, desde que fue ungido por el profeta Samuel hasta ser coronado rey en Judá, tuvo que esperar 15 años de persecución, 15 años de problemas, 15 años escondido, de incomprensión, de guerras. Pablo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo por 3 años y fue encarcelado, y en esas prisiones pudo componer más del 50% de las cartas del Nuevo Testamento que dan sentido a nuestra teología. Ese es nuestro Dios, que toma las cosas malas y las convierte en buenas, y si no es así, mira a la cruz. El madero era una vergüenza, reservada a los peores criminales, pero Dios decidió usar ese instrumento y transformarlo en esperanza para el ser humano. El sufrimiento siempre te transforma, o bien te transforma en un monstruo o te transforma en alguien muy parecido a Jesús, dependiendo de cómo lo gestiones, porque uno puede hacer de ese sufrimiento una fuente de pecado, de dejarse ir en este mundo, o bien de acercarse humildemente más al Señor. La mayoría de la gente peca porque pasa poco tiempo con Dios y pasa mucho tiempo con sus sentimientos, porque la peor persona con la que puedes pasar mucho tiempo es contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo con tu corazón y lamiéndote las heridas, que no hay nadie en la iglesia que no sepa de tu situación, la mayoría quiere meterse en la cama, cubrirse con una manta y deprimirse más,
No pases tanto tiempo contigo. Pasa tiempo con Dios depositando tu carga a sus pies. Venid a mí todos, no dice algunos, dice todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 8:28. Y no diga, necesito estar solo. Uy, cuidado con eso. No es una buena señal. Di mejor, necesito estar con Dios. Solo no, necesito estar con Dios. No te vayas a la cama a deprimirte y a creerte las mentiras que tu corazón genera para convencerte. Ve a tu cuarto y de rodillas alaba a Dios como hizo Job en medio de su miseria. Vete a buscar a Dios en lo secreto, donde encontrarás solución para la ansiedad y la angustia. Ahí en la oración y adoración, donde Dios restaurará tu alma, donde te verás completamente desnudo, sin tapujos, ante ti y tu Creador, donde no va a haber ninguna excusa, ningún argumento para sincerarte con el Señor. Algunas de las virtudes más hermosas del cristiano se generan en estos ambientes de sufrimiento. Si no, ¿cómo desarrollarías el perdón si nadie te hubiese ofendido? ¿Cómo desarrollarías la compasión si no hubiese viudas, huérfanos y enfermos? ¿Cómo desarrollarías la paciencia si no tuvieses que esperar durante años el cumplimiento de una promesa? ¿Cómo desarrollarías la generosidad si no hubiese gente en estrechez económica en nuestra comunidad? Ay, si Dios contestase inmediatamente nuestras oraciones, seguro que no desarrollaríamos el carácter de Cristo. Queridos, el juicio de Dios nunca se nubla. Me ha tocado escuchar historias tremendas de persecución de la Iglesia de Cristo durante la Guerra Civil de Costa de Marfil. Una vez escuché hablar de un hombre cuya esposa tardaba en quedarse embarazada, pensaban que era estéril, y Dios les bendijo con 2 preciosos gemelos que les vieron crecer, y a la edad de 5 o 6 años llegó una riada tremenda al pueblo, se los llevó a los 2, muriendo el uno en la mano del otro. Y era tremendo escuchar a este hermano decir, sin ningún rencor, Dios dio, Dios quitó. He visto y he oído hablar de hermanos golpeados, quemados vivos a causa de su fe, y te pones a pensar y le dices al Señor, ten compasión de tu iglesia, es tu amada. ¿Por qué permites que tu iglesia sufra tanto? Y entendí esto, porque quiero una esposa que entienda mis heridas. El Señor anhela una iglesia experimentada en sufrimiento, moldeada. No quiere casarse con una novia malcriada y caprichosa. Dios busca una iglesia donde pueda compartir sus heridas. Una iglesia comprometida con los que sufren, compasiva, de brazos abiertos, y no una iglesia que señala con el dedo a sus semejantes y cuyas puertas están más tiempo cerradas que abiertas. El sufrimiento ha cambiado mi corazón, te lo aseguro, y lo ha moldeado. Y ahora cuando alguien me habla de sus sentimientos, solamente escucho. No voy rápidamente a dar un texto bíblico, sino que guardo silencio y le abrazo. He aprendido que mi teología es insuficiente, que a veces solo basta con abrir los brazos. La situación para Marta y María les generó dudas, y qué tremenda es la duda, ¿verdad? Que zarandea todos tus principios y tus convicciones, que te nubla la persona de Cristo, que te hace creer lo que no debes creer. Qué tremendo cuando de repente te llaman dándote esa mala noticia que pensabas Dios había ya solucionado. Las dudas que se generan cuando confías a tu hijo menor, a un familiar con toda tu confianza para que te cuide, y resulta que esa persona tiene sus valores rotos y puede hacerle daño al niño. Si hubieras estado aquí, Señor, ¿por qué no me defendiste en medio de esta situación? No tengo respuestas para darte de todo corazón. Solo puedo hacer como Jesús hizo, llorar al verte. Porque Jesús, cuando vio a Marta y a María completamente decepcionadas y tristes, solo pudo llorar.
llorar por empatía, por amor hacia esas personas. Pero sabes una cosa, el tiempo de Dios sigue siendo el mejor. Jesús guardó silencio ante la decepción de Marta y María. Solo sé que cuando he entrado de madrugada a buscar a Dios con mi frustración, mi queja, allí he descubierto que esos diálogos con Dios, en vez de alejarme de Él, me han acercado más a Él. No lo puedo explicar, pero cuando uno se acerca vulnerable al Señor, humillado y vacío, sale de ese encuentro más cercano a Dios y lleno. El sufrimiento me vacía para que Cristo me llene de esperanza, sea en esta vida o en la eternidad. Si pudiéramos comparar nuestra vida a las 24 horas de un reloj y pudiéramos separarlas en segundos, veríamos que 24 horas tienen 86.400 segundos. Pues nuestra vida en esta tierra podríamos compararla a un segundo. Cuando tú estás enfermo en ese segundo de tu vida y Dios te dice, yo soy tu sanador, y al final de ese segundo mueres sin haber recibido esa sanidad, ¿Dios ha fallado en su promesa? No, porque desde la eternidad tú eres sano, porque recibirás un cuerpo glorificado y perfecto. Cuando estás pasando estrechez económica y Dios te dice, yo soy tu proveedor, y sigues luchando cada mes para llegar a pagar tus facturas, tus alquileres, con verdadero estrés y sufrimiento durante ese segundo que representa tu vida, ¿Dios ha fallado en su promesa? No, porque desde la eternidad tú eres el ser más rico, porque Dios te ha prometido que tú heredarás los confines del universo. Tú estás sufriendo por tus hijos y Dios te dice en ese segundo, yo soy tu paz, pero llegas al final de tu vida y tus hijos ni se hablan entre ellos. ¿Dios ha fallado en su promesa? No, porque desde la eternidad Él va a enjugar todas tus lágrimas e irás a un lugar donde ya no habrá más llanto, dolor ni tristeza. Dios jamás falla. No vivas como si la eternidad no existiese. Aférrate a ella, porque ella siempre estará. Porque si en este segundo que representa tu vida hay problemas que no están resueltos, ¿por qué te afanas? Que te quitan el sueño, que te hacen vivir angustiado. Un solo segundo en la eternidad compensará esos 80 o 90 años de dolor en este mundo. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. O si no, una mujer cuando está de parto mientras sus dolores son extremos y piensa que se va a morir, luego ver el rostro de su criatura, se le pasa todo dolor y ya vuelve a quedar otra vez embarazada, como si ese dolor fuera por un instante, pero al ver el gozo de la bendición se le escapa. Adorar a Dios por haber contestado tu petición le da gloria a Dios, pero adorar a Dios a pesar del dolor, eso le dará una mayor gloria al Señor. Dios es bueno, que nunca, nunca se nos olvide.